Pregunta, España, así se hace llamar. Ante todo, millones de gracias por estar ahí, gracias a ti por apoyarnos, sin duda nos necesitamos, dice. Mi pregunta es la siguiente. Si supuestamente hay pruebas que Iglesias ha recibido dinero de los comunistas de Venezuela e Irán, ¿por qué su partido o él están en política? ¿Por qué no se ha considerado ilegal dicho partido? Supuestamente ha tenido apoyo económico de países criminales y narcotraficantes como Venezuela. ¿Esto no es suficiente para desmontar a este partido Podemos? ¿Esto es válido entonces en nuestras leyes? Desconozco si se ha llegado a poner denuncia al respecto, pero esto me chirría mucho. Parece que el único que tiene los bemoles para parar a este tipo de gentuza es Estados Unidos, y tengo que aplaudirles. Mil gracias. Vamos por partes. Ha dicho dos cosas que son bastante evidentes. Es decir, una, y cito literalmente, dice, supuestamente ha tenido apoyo económico de países criminales. La palabra que usa correctamente es supuestamente. Es decir, aquí puede haber muchas evidencias, pero realmente no hay ninguna sentencia clara, definitoria de financiación ilegal. La financiación ilegal es la que puede hacer caer un partido, puede exigirle responsabilidades, pero realmente es cierto de que ha habido muchas noticias que podríamos incluso pensar que son ciertas, vamos a decirlo así claro, o en el tráfico hasta de temas que podrían denominarse hasta de blanqueo de dinero, etcétera, etcétera, pero realmente no ha habido ninguna sentencia detrás, con lo cual es un poco la ventaja de los países de ese sistema democrático, es decir, aquí no vale solo con tener supuestos temas, sino hay que tener constataciones, hay que tener evidencias. Y de momento, hasta donde sepamos, no existe ninguna prueba contundente y sobre todo ninguna sentencia contundente. Sobre el tema de Estados Unidos lo hemos hablado muchas veces, es decir, una de las líneas del tema del famoso pollo cuando llega a Estados Unidos es si dinero de Venezuela se ha utilizado para financiar partidos políticos, entre ellos en España, y en ese sentido sí que estaríamos hablando de blanqueo de dinero y es una de las causas que tienen abiertas en Estados Unidos y por la cual seguramente podrían implicar a algún político español, lo cual sí que hace cierto el final de su pregunta, es decir, que parece que solucionará los problemas más desde fuera que desde dentro. Hay otra pregunta que dice José Amaro Carrillo Rodríguez. Dice, buenas noches, antes de formular mi pregunta me gustaría mostrar mi apoyo incondicional a Javier Negre. Muchísimas gracias, José Amaro, porque dice que dignificamos el oficio más hermoso del mundo, como diría Gabriel García Márquez. Ahora la pregunta para el señor Carles Enrique, a quien también agradezco su extraordinaria labor informativa en estos tiempos tan complicados y convulsos. ¿Cuánto hay de verdad en la crisis constituyente a la que hizo alusión el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos? Es decir, ¿pretende en serio este gobierno abordar una reforma de la Constitución? ¿Qué opinas? Bueno, primero agradecer a José Maro la pregunta. También es un tema que a muchos nos ha sorprendido, porque siempre habíamos hablado, y lo comentamos el otro día, siempre habíamos hablado de tres crisis, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social. Que apareciera una nueva crisis, la crisis constituyente, pues ha sorprendido a mucha gente y vamos a decir las cosas claras. Es algo que no ha gustado en muchos ministerios del gobierno, no lo sabían, es algo que ha cogido por sorpresa y parece que es un poco más una tendencia de cierta ala del gobierno, porque fíjense que el tema entró a partir de una respuesta a una pregunta de otro parlamentario, es decir, no era algo que estaba previsto, digamos, como algo para presentar, sino que fue a raíz de una pregunta. Quizás se ha elevado mucho el tema, más de lo que ellos pensaban, porque parecía más una respuesta, vamos a decirlo así finamente, una respuesta para satisfacer a alguien, pero que quedara en bajo vuelo, y realmente ha subido bastante el tema. Veremos en los próximos días si hay algún tipo de manifestación, pero no parece que sea muy inteligente en estos momentos abordar una crisis constituyente, vamos. Parecería una imprudencia incluso política. Dice Dionisio, ¿no crees que los mecanismos de defensa de nuestro sistema democrático están tocados de muerte? El Tribunal Constitucional tumbó la sentencia de ilegalización del brazo político de ETA por presiones de Zapatero, atribuyéndose unas funciones que no son suyas. Después, el mismo Tribunal Supremo, poco menos que absolvió a los golpistas catalanes hablando de que todo fue una ensoñación. Las televisiones y medios de comunicación están ya todas compradas por el gobierno y con ingresos mermados por la caída de publicidad, por el confinamiento del estado de alarma y la crisis económica que viene. Grande Marlaska descabeza por completo a la Guardia Civil para poner al que le llevaba las maletas a Delcy Rodríguez en Barajas. Y ya un ministro ha hablado en sede parlamentaria de proceso constituyente. Y yo me pregunto, ¿de verdad quedan mecanismos que nos permitan confiar en la continuidad de nuestro Estado de Derecho? Gracias mil a ambos por no callar. Gracias a ti, Dionisio. Bueno, primero agradecer a Dionisio la pregunta extensa. Yo creo que es
que es de estas preguntas, digamos, que hay que intentar contestar de una manera contundente, con todo el respeto, ¿eh? Es decir, ¿existen mecanismos? Claro que existen mecanismos. ¿El Tribunal Supremo absolvió a los golpistas catalanes hablando de una ensoñación? Hombre, yo creo que les han quedado algunos 15 años, que a los 3 años, 4 estén fuera, pero ya llevan unos años en la cárcel. Eso no parece ser una absolución. El tema de para centrar en los puntos que indica, la crisis económica es descartable que viene, es decir, el tema de intentar descabalgar a la Guardia Civil también parece que no vamos a hacer ningún comentario porque es bastante evidente. Pero dicho lo cual, el proceso constituyente, lo hemos comentado hace unos minutos, y lo de los medios de comunicación, bueno, eso seguramente es un tema que hemos dicho desde hace semanas. Es decir, uno de los problemas de la democracia actual en España es que no existe el cuarto poder. Y eso algunos no creemos que sea tanto por un mecanismo, que hemos hablado muchas veces de los mecanismos de defensa de la democracia, sino más bien por la incapacidad de cierto poder mediático, digamos, de poder sobrevivir en unas circunstancias como las actuales o como las de los últimos años. Dicho lo cual, algunos creemos que una crisis como esta lo que va a hacer es consolidar firmemente la democracia y solo hay que ver una cosa, una crisis como esta hace 30 años se hubieran escuchado incluso aquello que se llamaba como ruidos de sable, es decir, está tan consolidada la democracia que yo al menos no he sido ni consciente ni por activa ni por pasiva de ningún tipo de ruido, con lo cual parece claro que el camino está marcado y que obviamente se activarán o se están activando mecanismos para que la democracia, que se ha podido poner en riesgo en algún momento, se vaya a mantener sin ningún problema y más reforzada de lo que teníamos. Preguntarte, que hay muchas preguntas hoy. Luis, Domingo, buenas noches Enrique, a todo el movimiento de la resistencia al estilo de la serie V. Para los que somos de la generación del 70 saben a qué me refiero, yo soy del 85, o sea que ya me explicarás, Carles, Enrique, a qué se refiere. Supongo que una de lagartos era. ¿No? Vale. Sí, una de lagartos, que había una chica que era la jefa, no me acuerdo cómo se llamaba, así que los que tenemos un poquito más edad sí que nos acordamos perfectamente de esta serie, que era apasionante, y te diría que era los sábados a la tarde, mira qué te digo. Yo me acuerdo, ya la vería yo ya años, cuando estaría de la caída. Preguntarte, el movimiento de Núñez de Balboa, el discurso de Cayetana de Burro de Troya, lo que dice es: quiero que nos acordemos de los momentos claves para no perder la democracia. ¿Qué movimientos consideras clave hasta ahora? El movimiento de Núñez de Balboa, el discurso de Cayetana de Burro de Troya, que en mi opinión fue magistral por lo que significaba de plantarle cara al comunismo, o la caravana convocada por Vox, Estado de Alarma, este programa de YouTube. ¿Qué crees que está siendo más clave? Mira, primero agradecer a Luis Domingo la pregunta. Yo aquí haría un doble matiz, es decir, yo creo que lo más clave en este periodo, si comparáramos España con el resto de países donde también ha pasado obviamente la pandemia, sería un error, lo más destacado, que sería, para mí lo tengo muy claro, el tema de los ERTES, es decir, es lo que va a descabalgar la economía totalmente, es decir, la paralización ha sido un caso prácticamente único y excepcional, en el caso de España, la manera de afrontarlo, y seguramente va a ser lo que nos va a llevar a la cola de Europa, por citar donde estamos, a la cola de Europa. Sobre aspectos positivos o claves, yo creo que la historia al final, con todo el respeto, quitará de pasada el tema de Núñez de Balboa, lo de los discursos los olvidaremos, lo de la caravana quizá lo cite de pasada, pero al final si nos centramos, no debe haber habido ningún momento clave hasta ahora, porque si hubiera habido un giro, y algunos creemos que el famoso que llamamos chup-chup de ir cociendo, sigue cociendo lentamente porque efectivamente no ha existido en ningún momento un incremento del fuego ni un incremento de algo que lo haya hecho saltar. Con lo cual, yo creo que va a seguir así, es decir, estos procesos ya no son procesos como antes, que había algo explosivo que los hacía saltar, sino que son procesos lentos que a lo tonto van ebulliendo y poco a poco acaban saliendo, es decir, que no esperemos un movimiento o un golpe brusco para dar un cambio a los acontecimientos. Y en ese sentido yo me quedaría con lo que he dicho, con el mayor error, que para mí indiscutiblemente ha sido el tema económico y el tema de los ERTES, que ha sido un total fracaso. Dice Fernando Fernández, buenas noches Javier, decirte Carles que me tienen memorizando tus programas para defenderlos ante progres que no se enteran de lo que está sucediendo verdaderamente. Mi pregunta: en el hipotético caso de que los tribunales no marquen el time finish de este gobierno, ¿hay esperanza de que Europa se los cargue con sus medidas o siguiendo a Sánchez que se desligue de Podemos?
Mil gracias por tu esfuerzo y estado de alarma por descubrirnos a lo que no conocíamos al gran Carles Enrique. Fernando Fernández. Vale, primero agradecer a Fernando Fernández, bueno, el gran Carles Enrique, bueno, eso está muy bien, pero vamos a tener los pies en el suelo. Aquí hay una cosa básica, es decir, al final y esto es la vida misma, es decir, cuando uno va a pedir dinero a alguien, pongamos un banco, le pone condiciones, es decir, aquí nadie regala las cosas, entonces todos podemos imaginar que en el momento que va a ser necesario, imprescindible y va a ser en breve de que España necesite los recursos de Europa, no nos olvidemos que creo que ha sido hoy o ayer el Parlamento de Finlandia se ha puesto en contra de ciertas de seguir adelante con el tema, es decir, que no va a ser un tema fácil, obviamente no va a ser sin condiciones, es decir, y las condiciones, lo hemos dicho alguna vez, es decir, ni un solo país de Europa va a admitir que un país de Europa esté gobernado o forme parte de su gobierno la extrema izquierda. Y eso es algo por descontado, es decir, con lo cual, el famoso van a ser los tribunales, van a ser Europa, lo que está claro que el gobierno tal como está no va a llegar a final de año, sea por una cosa o por otra, es decir, y ahí es obvio que Europa también va a tener su posición y Europa va a dar su opinión. Seamos sinceros, Podemos es consciente y muy consciente de que en el momento que salgan del gobierno nunca van a tener la oportunidad ni los votos necesarios para volver a entrar. A ver, te voy a preguntar, Fran Ruiz. Enhorabuena a ti y a Javier por el programa. Es un honor aportar mi granito de arena. Sin duda es un honor, Fran, que estés con nosotros, ¿no? Para que el proyecto de estas alarmas pueda seguir adelante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Creéis que con todo lo que ha pasado desde la infame manifestación del 8M y los sucesivos atropellos democráticos que han sufrido los españoles, va a haber un antes y un después en cuanto a política se refiere? Bueno, agradecer a Fran Ruiz. Obviamente, totalmente sí. Es decir, aquí incluso hay una frase, creo que fue Vara, que lo dijo, de que mucha clase política desaparecería luego de este tema. Sí, lo dijo él. Entonces, yo creo que, sin entrar a valorar en las opiniones de Vara, que uno puede tener su opinión más o menos, sí que es cierto que se ha demostrado que es una clase política, primero, que no tiene experiencia. Y cuando se ha enfrentado cuando la gente sin experiencia se enfrenta a un problema, no puede divagar, puede más o menos acertar o no. Pero cuando tiene un problemón, o tienes experiencia detrás o te encuentras en una situación muy complicada. Está claro que han demostrado una incapacidad manifiesta para gestionar este tema, les ha venido grande. Sí que es cierto que es un tema que, vamos a ser sinceros, nadie esperaba. O sea, hace un año estamos hablando de esto y creo que hubiéramos dicho que qué buen guionista de Hollywood ha creado este guión, porque es que parece inverosímil todo lo que ha pasado. Dicho lo cual, algunos creemos que eso no es excusa. Los políticos, siempre lo hemos dicho, se les paga para servir, es decir, y para intentar demostrar que tienen capacidad de gestionar. Había un libro de un antropólogo que en principio era el lugar de la política, que en el fondo decía que la política llega a un lugar, a un país, para gestionar a la gente. Está claro que no han sabido gestionar a la gente, no han sabido gestionar los muertos, no han sabido gestionar la economía y obviamente también está claro para quien tenga dudas que no van a saber gestionar su salida del gobierno. Me hace gracia hoy, Carles, porque hoy desayunaba con el titular de OK Diario y que el PSOE ya se ofrece a Ciudadanos para dinamitar los gobiernos de PP y Ciudadanos en Andalucía y en Comunidad de Madrid, es decir, para hacer lo que tú ya llevas advirtiendo de que la prórroga del estado de alarma entre PSOE y Ciudadanos no era pacto un día, sino que se querían repartir la tarta del poder. Pregunta José Gracia Vasco, ¿queda alguna posibilidad o sería posible un gobierno de concentración PSOE, PP y Ciudadanos? Y me gustaría que comentases también esa noticia de OK Diario, que a mí no me ha sorprendido porque tú has sido el único que lo ha venido advirtiendo desde hace ya meses y me hace gracia que los que dicen que no aciertas una, pues estás acertando en casi todas, ¿no? Sí, bueno, primero gracias a José Gracia. Bueno, lo acertar o no acertar, lo hemos dicho alguna vez, nosotros marcamos tendencias, a veces las circunstancias se hacen que se giren o no se giren, pero hay cosas que son obvias, es decir, nadie se puede imaginar que un partido que pacte, y recordemos que era el primer pacto de ampliación del estado de alarma de Ciudadanos, cuando lo dijimos, es decir, allí hubo algunas notas que nos hicieron rápidamente sospechar, es decir, cuando tú pactas y dices que es algo puntual, no tiene sentido que líderes de tu propio partido se vayan. Porque eso quiere decir que no estás explicando todo, porque si hubiera sido un pacto puntual no se hubiera movido nadie. Recordemos que aquellos días hubo bastante movimientos. Sobre el tema que pregunta José Gracia de un posible gobierno de concentración,
vamos a decir las cosas claras, es una de las opciones actualmente más viables, pero también con el paso del tiempo hay una cosa que parece cada vez más clara, que un gobierno de concentración no contaría con Sánchez. Es decir, no parece que Sánchez fuera la persona adecuada para gestionarlo. Y a partir de ahí, los movimientos que hemos dicho en la primera pregunta y que comentamos estos días y que comentamos hace un mes, los movimientos de Felipe González, vamos a hacer las cosas claras, van en ese sentido. Es decir, aquí nadie está pensando un planteamiento de un gobierno, y lo digo así a las claras, PP, Vox, Ciudadanos, por citar tres que podían llegar a sumar, ¿eh? Es decir, aquí lo que se está planteando es un gobierno que sume PSOE, PP, bueno, Ciudadanos entre nosotros, bueno, que sume lo sume, porque ya sería suficiente, pero que a lo mejor se entraría en el carro, pero un poco la filosofía va ahí, es decir, que llega un momento de que en una situación, y hay que hacerlo así claro, estamos en una situación excepcional, en las situaciones excepcionales hay que buscar soluciones excepcionales, no locuras, sino soluciones excepcionales que al final no dejan de ser las más lógicas, es decir, queremos radicales en un gobierno, queremos, y eso con todo respeto para cualquier ideología, independentistas en un gobierno, queremos extrema izquierda en un gobierno, para salir de una situación como esta. Hombre, pues parece que los experimentos en una situación como esta no parecen lo más adecuado. Uh-huh. ¿Son los mejores políticos este gobierno de concentración, estos partidos? Vamos, tenemos la clase política que tenemos, pero bueno, entre un tuerto y un ciego, pues mira, a lo mejor nos toca quedarnos con un tuerto que a lo mejor lo hace mejor que los ciegos, vamos a decirlo así.